Según un estudio a 227 emprendedores de 46 países realizado por Founder Reports, casi el 88% de los emprendedores reconoce haber lidiado con algún problema de salud mental y más del 50% dice que batalla con la ansiedad. Es un dato alarmante, pero que la verdad refleja de alguna forma lo que muchos emprendedores viven. Y con esto me refiero a altos niveles de estrés, problemas financieros y agotamiento. Y la verdad es que no me sorprende, porque si alguna vez te pasó de acostarte con el corazón acelerado pensando en todo lo que te falta hacer, o incluso de arrancar el día sintiendo que ya estás atrasado, bueno, sabes de lo que te hablo. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría 1 a 1, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. ¿Qué pasa cuando el sueño de la libertad de emprender empieza a sentirse como una mochila pesada? Porque emprender obviamente trae recompensas buenísimas, pero también puede representar una presión constante, ¿no? Esto de tener que tomar decisiones todo el tiempo o asumir responsabilidades que no podemos delegar o incluso tener que lidiar con una incertidumbre medio que permanente. Hoy quiero compartirte formas concretas y realistas para que aprendas a manejar la ansiedad y el estrés cuando sos emprendedor. Son herramientas que no son teoría, sino que son prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Quédate. ¿Alguna vez sentiste que por más que avances, tu cabeza no para y nunca alcanza? Bueno, ese es el círculo del estrés emprendedor. Cuando tenés 1000 ideas y pendientes pero tu energía se dispersa, aparece el miedo al fracaso, al qué pasa si no funciona, y todo esto termina bloqueando tu disfrute. Vivís pendiente de métricas, mails y mensajes fuera de horario sin tiempo real para el disfrute. Y cuando por fin podés parar, la ansiedad no te deja desconectar. El problema no es solo lo que hacemos, sino cómo lo vivimos internamente. Y ahí es donde necesitamos estrategias concretas y aplicables. Antes de seguir, te dejo por acá algunas señales que pueden servirte para saber si tu bienestar está en juego. Ahora, ¿cómo podés bajar la ansiedad sin dejar de avanzar en tu negocio? Bueno, quiero compartirte algunas herramientas que puedes empezar a probar hoy mismo. Respiración consciente. Y acá te hablo de técnicas simples como puede ser la respiración cuadrada, que se trata de inhalar en 4 tiempos, sostener 4 tiempos, exhalar en 4 y sostener en 4 tiempos. Parece mínimo, pero esto ya de por sí te ayuda a resetear tu sistema nervioso. Pausas intencionales. Hacer pausas con intención. Y esto no tiene que ver con procrastinar, tiene que ver con recuperar el foco. Tómate entonces 5 minutos para caminar, para estirarte, para mover el cuerpo. Yo, por ejemplo, lo que hago es me enfoco 45 minutos y después me tomo 5 minutos de relax, de pausa intencional. Y esto es buenísimo para todos los que trabajamos muchas horas frente a una computadora. Definir límites claros. Tenés que establecer horarios sin mails y sin notificaciones, porque si el trabajo invade todo, la mente nunca va a descansar. Yo, por ejemplo, no chequeo el celular hasta que termine tranquila mi rutina de mañana y esté lista para encarar el día. Y los mails los chequeo solo 2 veces por día. La primera vez alrededor de mediodía y después una segunda vez a la tardecita y listo. Nada de ver mails a última hora porque no quiero que condicionen mi descanso o aceleren mi mente. Delegar o automatizar. Idealmente tenés que aprender a liberar tu cabeza de lo repetitivo y quedarte con lo que realmente va a demandar tu energía creativa. Crea sistemas y procesos que te faciliten las cosas y aprovecha para delegar o automatizar todo lo que puedas. Mindfulness o journaling. Es importante que te tomes un tiempito para bajar a papel lo que te preocupa, para poder observar tus emociones sin juzgar, para poder registrar avances y para tener un trabajo de autoconciencia con vos mismo. Yo lo que hago es separarme por lo menos un par de veces a la semana para escribir en mi cuaderno de páginas matutinas. ¿Qué? Simplemente lo que salga. Es una especie de soporte para volcar ahí lo que Julia Cameron, que es la autora del Camino del Artista, llama flujo de conciencia, ¿no? Entonces me tomo ese ratito, quizás una media hora, para escribir mis preocupaciones, observaciones, descripciones de lo que estoy viendo o experimentando en ese momento, lo que sea. Si simplemente la idea es dejarme fluir, sin restricciones, sin límites, sin ediciones y sin esa necesidad de ser perfecto. Otra herramienta buenísima son las rutinas de autocuidado sostenibles. Y con esto me refiero a dormir lo suficiente, sí, unas 7 u 8 horas por día,
comer de forma saludable, moverte un poquito todos los días. Básicamente lo que todos sabemos, ¿sí? Cosas simples. Lo importante es que lo puedas incorporar como un hábito, ¿sí? Más allá de que no sea perfecto, que lo puedas mantener en el tiempo. Y fíjate que todo esto que hablamos no se trata de agregar más tareas, sino de diseñar un sistema que te incluya a vos mismo, donde vos también seas parte. Déjame contarte algo personal. Yo nunca fui workaholic, esto de vivir para trabajar, ¿no? Esa onda frenética. Siempre traté de priorizar un balance entre mi vida personal y mi vida profesional. Pero sí me pasó de que haya momentos en los que yo sentía mayor autoexigencia y presión que me hacían perder un poco de claridad sobre lo verdaderamente importante. Y me di cuenta que muchas veces la ansiedad no viene de una carga real, sino que viene de la ilusión de expectativa de resultados ya, resultados inmediatos, ¿no? De determinada forma, en determinados plazos. Y la verdad es que ni la vida ni el negocio funcionan con semejante linealidad. Ahora, cuando empecé a medir mis avances no solo por los resultados, sino también por el disfrute y el equilibrio en mi día a día, ahí todo cambió. Te dejo acá en la descripción el link donde comparto un poco cómo fue este proceso para mí a nivel personal y qué aprendizajes me dejó. Todo esto me permitió entender que la clave no está en aguantar más, en meterle para adelante con toda la euforia, como si la autoexigencia y el ímpetu nos garantizaran resultados. No funciona así. La clave está en aprender a sostenerte mejor a vos mismo en el proceso. Entonces, si resumimos, vamos al paso a paso simple y práctico para cuidar tu bienestar al emprender. Reconocer los síntomas de la ansiedad y el estrés es el primer paso. Usar respiración y pausas para cortar la sobrecarga inmediata. Limitar los desbordes de trabajo y apoyarte en sistemas o personas que te liberen espacio. Cultivar prácticas como mindfulness o journaling para tener más claridad interna. Y recordar que el objetivo no es hacer más, sino avanzar con más paz mental. Acuérdate que cuidar de tu salud mental no es un lujo, es la base fundamental de todo lo que estás construyendo como emprendedor. Bueno, y quiero leerte, contame, ¿qué estrategia te gustó más para empezar a aplicar esta misma semana? Contame en comentarios, los respondo todos y además ayuda muchísimo a otros emprendedores a que se inspiren y activan también. Y si te gustaría que le acompañe en tu camino emprendedor a la vez que entrenás tu español, comenta acá abajo la palabra mentoría y te mando toda la data sobre mis sesiones online 1 a 1. Si este contenido te sirvió, te animo a compartirlo con alguien que lo necesite, que por ahí esté con mucho acelere o desgaste mental. Y obviamente te invito a seguirme para más ideas y reflexiones sobre cómo emprender con equilibrio y bienestar.